Hola amigos, este es el segundo video de ejercicios relacionado al movimiento parabólico en el que revisaremos nuevamente la idea de tiempo de vuelo y de velocidad instantánea. También, y antes de empezar con el desarrollo del ejercicio, te dejaré un problema propuesto ligado al que revisaremos en este video y del que encontrarás la respuesta en algún instante del video de ejercicios movimiento parabólico, problema 3. Y el problema dice, ¿cuál es el alcance horizontal de la piedra lanzada en este problema? Ahora volvemos al problema que vamos a resolver y dice, una piedra es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edificio de 45 metros de altura a un ángulo de 30 grados sobre el horizontal y con una rapidez de 20 metros por segundo. Nos preguntan aquí, ¿cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? ¿Y cuál es la rapidez de la piedra justo antes de tocar el suelo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar un esquema de la situación. Aquí vamos a suponer que está el suelo. Vamos a poner acá tenemos una piedra que es lanzada desde lo alto de un edificio de 45 metros de altura. Esto va a ser 45 igual a h, le voy a poner. ¿Ya? Acá tenemos entonces esa altura inicial y nos dice que esta piedrita es lanzada con un ángulo de 30 grados sobre el horizontal. O sea, si se fijan, esto es paralelo a la horizontal, esto van a ser 30 grados en esta dirección por sobre el horizontal y con una rapidez de 20 metros por segundo, 20,0 metros por segundo, que para nosotros esto va a ser una rapidez inicial v sub 0 que nosotros le llamamos. Ahora, sabemos que esto va a ser un movimiento parabólico, o sea, esto va a subir y en algún momento va a tocar el suelo. Ahora, para tratar este problema, nosotros tenemos que definir un sistema coordenado, entonces tenemos que definir un eje XY que nos sea conveniente. Tenemos en general muchas opciones, pero por lo particular siempre tenemos estos dos cuando tenemos el caso de altura. Una, el clásico podría ser poner el sistema coordenado aquí en el suelo. Yo lo voy a hacer así. Y otra opción sería ponerlo aquí justo en el lugar en donde se lanza la piedra, que sería por sobre 45 metros del suelo. Pero ahora, por simplicidad, simplemente lo voy a hacer en este lugar. Ya, o sea, vamos a definir nuestro sistema coordenado de esta forma. Tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Ya tenemos la información inicial, así que ahora procedemos a los datos. Ahora bien, vamos a escribir los datos, pero no nos olvidemos de que esto tiene que ver con las ecuaciones de itinerario que estamos invocando ahora, que son las ecuaciones del movimiento parabólico. ¿Qué representa cada una de estas cosas? Esto es la posición inicial en el eje X, la posición inicial en el eje Y, o la altura inicial, por decirlo así. Esto siempre es relativo al observador. Esta es la rapidez inicial. Alfa es el ángulo de inclinación con respecto al horizontal. Y t sub 0 es el tiempo de lanzamiento, podría ser, o un tiempo de referencia, que para nosotros va a ser 0 en este caso. Y g, no nos olvidemos que es la aceleración de gravedad que vamos a tratar por 10. Entonces, primera información. Lo primero que vamos a decir es que la piedra es lanzada en el instante t sub 0 igual a 0. Eso no nos complica mucho, siempre podemos definir ese tiempo de lanzamiento como 0. Ahora bien, tenemos posición en el eje X. Con respecto a este observador, si se fijan, está justo en el lugar X igual a 0. La piedra está aquí, justo en X igual a 0, así que X0 va a ser 0 metros. Con respecto a la altura inicial, respecto a este observador, vamos a ver que esta piedra se lanza desde 45 metros de altura. O sea que esa altura inicial es de 45,0 metros, que va a ser este h que nosotros habíamos definido, ¿cierto? 45 metros, no se me olvide poner esto. También nos dice que el ángulo de lanzamiento es alfa. Alfa es 30 grados sobre el horizontal. Ahora, no se olviden de que este ángulo se mide desde el eje X en sentido antihorario, así que va a ser más 30 grados. Y por último, la rapidez inicial, que es v sub 0, para nosotros va a ser estos 20 metros por segundo, que es la rapidez de lanzamiento, ¿cierto? O sea, sería 20,0 metros por segundo. Con esta información, ¿cómo nos queda? Si reemplazamos t sub 0, habíamos dicho que esto vale 0, así que donde aparezca t sub 0 lo vamos a marcar por 0 simplemente. Esto no va a aparecer. ¿Qué más tenemos? X0 es, recuerden, la posición en el eje X inicial de la piedra, que en este caso sería un 0, también lo vamos a borrar.
El I sub 0 habíamos dicho que son los 45 metros de altura con respecto al observador que está aquí en el suelo, así que esto lo vamos a reemplazar por h, que son esos 45 metros. G sabemos que vale 10 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de gravedad, y que v sub 0 vale estos 20 metros por segundo, lo vamos a poner aquí. Y no nos olvidemos aquí del ángulo alfa que vale 30 grados. O sea, esto lo vamos a reemplazar en todas las ecuaciones. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? X de t va a ser x0 es 0, más b sub 0 que dijimos que es 20, por el coseno del ángulo que dijimos que era 30 grados. Y si pongo t menos 0, eso me va a quedar simplemente t. Así que aquí tenemos la ecuación en el eje x, aquí tenemos la ecuación en el eje y, que sería h, nuestros 45 metros, 45,0. 20, es 20,0 por si acaso. ¿Ya? Lo vamos a dejar como un decimal. Coseno. 45 metros más 20,0 por el seno de 30 grados. Esto por t menos el 1 medio por 10, eso nos va a dar 5 por t menos 0 al cuadrado, eso es simplemente t cuadrado. Las dos ecuaciones que tenemos acá nos hablan de la posición en el eje x, en el eje y nos estarían faltando las ecuaciones para la velocidad en el eje x, que tendríamos simplemente v sub 0, que habíamos dicho que es 20,0 metros por segundo, por el coseno de 30 grados. Esto es constante porque en el eje x no encontramos aceleración, y en el eje y tendríamos v sub i de t es v sub 0, siguen siendo estos 20,0 metros por segundo, por el seno de los 30 grados, menos la aceleración de gravedad que vale 10, por el tiempo. Y esto sería para nosotros entonces la velocidad en cualquier instante. Ahora que tenemos las ecuaciones, podemos entrar a responder las preguntas, y la primera es: ¿cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? Si vemos el esquema, tenemos que la piedra hace un movimiento parabólico y en algún momento tiene que llegar al suelo, que sería este punto. Ya el suelo para nosotros va a ser igual a 0, porque nosotros dijimos que el observador iba a estar en este lugar, justo en la base del edificio o lo que sea. ¿Sí? O sea que el suelo para él va a ser i igual a 0. Entonces, ¿cuál de estas cuatro ecuaciones usamos para ver cuándo toca el suelo? Si se fijan, la condición para que llegue al suelo es justamente que la posición en el eje y sea 0. Y la posición está indicada por esta ecuación. O sea, vamos a invocar esta ecuación, sería que en algún tiempo, esta altura, que sabemos que en cualquier tiempo es 45 más 20 por el seno de 30 grados, por t menos 5 por t al cuadrado, debe ser la misma altura del suelo, que en este caso sería i igual a 0. O sea, esto nos plantea una ecuación cuadrática, que bueno, solamente por un tema estético voy a dejar todo esto al lado derecho para que nos quede la ecuación con el término cuadrático positivo. Sería, voy a llevar esto a la derecha, sería 5t al cuadrado, ¿cierto? Menos 5 pasa al otro lado, más 5. Este más 20 pasa como menos 20, sería menos 20 por el seno de 30 grados por t. Y este 45 positivo pasa al otro lado negativo, sería menos 45 es igual a 0. Entonces ya tenemos la ecuación cuadrática a resolver. Recuerden, acá tenemos que encontrar los tiempos en los cuales se satisface esta ecuación, que es justamente una ecuación cuadrática que tiene más o menos esta estructura. Llamemos a lo que acompaña a nuestra incógnita al cuadrado, b a lo que acompaña a nuestra incógnita elevado a 1 y c el término constante. Nosotros sabemos que bajo estas condiciones, las soluciones a esta ecuación cuadrática son de esta forma: menos b más menos b cuadrado menos 4ac, todo eso bajo raíz, entre 2 veces a. Entonces, ¿qué es lo que acompaña a nuestro término cuadrático? Sería el 5, eso vale a. A vale 5. ¿Qué es lo que acompaña al término lineal o a elevado a 1? Sería todo esto que está acá. A eso llamémoslo b, igual a menos 20 por el seno de 30 grados. Y c, que es el término constante, sería todo esto que está acá con el signo y todo. O sea, c vale menos 45. Entonces, si ponemos esto en la calculadora, ¿cómo sería? Tendríamos dos tiempos como posibles soluciones.
menos b, sería menos todo esto, sería entonces menos, con ese menos nos da más 20 por el seno de 30 grados, más menos, eso mismo, menos 20 por el seno de 30 grados elevado al cuadrado, menos 4 veces el término a que vale 5, por el término c que vale menos 45, todo eso bajo raíz cuadrática, ahí me quedó, ahí sí, y todo esto dividido por 2 veces a, y 2 veces a sería 2 por 5. Ahora un consejo práctico antes de evaluar. Les recomiendo que tomen lo que está dentro de la raíz y lo evalúen aparte. O sea, pongan en la calculadora 20 seno de 30 grados, lo elevan al cuadrado y hacen este término. Les va a dar 20 seno de 30 al cuadrado menos 4 por 5 por menos 45, eso va a dar 1000. Entonces esto va a ser 20 seno de 30 grados, eso les va a dar 10, más menos raíz de 1000, que fue lo que acabo de comentar que da la calculadora, eso entre 10. Si se fijan acá tenemos dos posibles soluciones, una que le vamos a llamar más y otra que le vamos a llamar menos. O sea, vamos por la primera. T menos va a ser, T menos es igual a 10 menos la raíz de 1000, menos raíz de 1000, todo eso dividido 10. Y eso da un aproximado de menos 2,162, lo voy a dejar menos 2,2 segundos. Y ahora la otra solución sería t más igual a 10 más raíz de 1000 y todo eso dividido 10. ¿Cómo nos da eso? Sería 10 más, y eso da 4,16 aproximadamente, más 4,2 segundos. Ahora, ya que tenemos las dos soluciones matemáticas, vamos a las soluciones físicas. ¿Con cuál de las dos soluciones o con las dos me quedo? Recordemos que nosotros dijimos, el tiempo de lanzamiento es reciente igual a 0 segundos. O sea, que cualquier tiempo previo a los 2 segundos para nosotros no es físicamente válido porque no sabemos qué pasó. O sea, en este caso, este tiempo no lo descartamos porque sea negativo, solamente lo descartamos por el hecho de que esté antes al tiempo de lanzamiento. Ahora, lo que venga después es lo que nos sirve. O sea, cualquier tiempo que sea mayor a los 0 segundos, que es el tiempo en el que se lanzó, va a ser válido. Por lo tanto, el tiempo en el que llega al suelo va a ser este, 4,2 segundos, que estaría por acá. Y aquí un comentario importante. Si se fijan, este es el tiempo en que la piedra tarda desde ir desde los 45 metros de altura hasta la altura igual a cero con respecto a este observador. Y si se dan cuenta y comparan con otros cálculos, por ejemplo, en el video anterior vimos el tiempo de vuelo. Ese tiempo de vuelo lo que hace es calcular el tiempo en el que sube y baja hasta la misma altura. O sea, les daría el tiempo por acá y sería un tiempo menor a estos 4,2 segundos. Así que notar que el tiempo de vuelo es solamente el tiempo hasta que vuelva a tocar el suelo. O sea que en este caso sería el tiempo en salir desde estos 45 metros de altura, pero hasta llegar a la altura de cero, que sería el suelo en este caso. Vamos a aprovechar esta pausa y vamos a ver cuál es la solución del problema propuesto en el video anterior. Comenzamos haciendo un esquema de la situación. Aquí tenemos el objeto que es lanzado con 15 metros por segundo a 40 grados sobre el horizontal y aquí vamos a fijar nuestro sistema de coordenadas. Y en relación a eso, los datos serían que sale desde un tiempo inicial 0, posición inicial 0 con respecto a este observador y con los datos de la rapidez inicial y la inclinación con respecto al horizontal. Eso llevado a estas ecuaciones de itinerario que nosotros hemos definido antes, se llevan a esto que tenemos acá, 15 coseno 40 grados para el caso de la posición en el eje X, y esto 15 seno de 40 grados por t menos 5t cuadrado para el caso del eje Y. Ahora, dado que solamente nos interesa el tiempo de vuelo en el que llega a la misma altura desde la que se lanzó, que en este caso son 0 metros, nos interesa solamente la componente Y. Trabajamos con esta ecuación y queremos que llegue a ese mismo lugar, lo que nos plantea esta ecuación cuadrática, que la podemos resolver y tenemos dos soluciones. Una de ellas va a ser 0 segundos, que es el tiempo de lanzamiento, así que no nos interesa, y por lo tanto cuando resolvemos este factor nos vamos a encontrar que esto es 3,2 segundos. Ok, ahora podemos continuar con la segunda parte del problema y queremos calcular la rapidez justo cuando va a tocar aquí el suelo.
Nosotros sabemos aquí las ecuaciones que tienen que ver con la velocidad. Y como ahora sabemos el tiempo de vuelo, podemos calcular justamente cuál es la velocidad que tendrá el objeto antes de tocar el suelo, o justo antes de tocarlo en realidad, y con eso podemos calcular la rapidez. Entonces, primero sabemos que la componente x de la velocidad va a ser esta, que si se dan cuenta en realidad no depende del tiempo, no cambia, así que lo vamos a calcular. La componente x de la velocidad va a ser 20,0 por el coseno de 30 grados, y eso cuando lo ponemos en la calculadora a ver cómo nos da. 20 coseno de 30 nos da 17, aproximadamente 17,3 metros por segundo. Aquí no hay ninguna novedad en realidad, porque esa es la rapidez que tenía, o sea, la componente x de la velocidad cuando se lanzó. Esa no cambió. Ahora, con respecto a la componente y, nosotros sabemos que tiene una velocidad en el sentido positivo aquí en el eje y, que luego en algún punto es cero y luego vuelve a bajar. Así que va a ser negativa cuando empiece a bajar. Y en particular cuando toque el suelo. Así que vamos a evaluar eso. ¿En qué tiempo? Justamente en el tiempo en que nosotros sabemos que toca el suelo, que va a ser estos 4,2 segundos en el tiempo de vuelo. Así que va a ser 20,0 seno de 30 grados. Eso no cambia, menos el efecto de la gravedad en el fondo, por los 4,2 segundos. Así que lo voy a poner en la calculadora y nos va a dar 20 seno de 30 menos 10 por 4,2. Y eso nos da exactamente menos 32 metros por segundo. Entonces tenemos la componente x de la velocidad, la componente y de la velocidad. Con esto construimos el vector velocidad entonces. Cuando va a tocar el suelo, que sería en este tiempo de vuelo, va a tener una velocidad de 17,3 metros por segundo. Lo voy a dejar así, sin la unidad de medida. Eso en el eje X indica que va hacia la derecha y menos 32,0 en J, porque este indica entonces que va hacia abajo y esto va a estar medido en metros por segundo. Ahora, ojo, esta es la velocidad y la pregunta es por la rapidez. Nosotros sabemos que la rapidez en realidad es la magnitud del vector velocidad. Así que simplemente tendríamos que calcular la magnitud de este vector, que sabemos que es la componente x al cuadrado. Lo voy a poner aquí, componente x al cuadrado, la componente y al cuadrado, ¿cierto? Esto es esencialmente el teorema de Pitágoras, y todo esto bajo raíz. Así que lo evaluamos y nos va a quedar 17,3 elevado al cuadrado más, no se olviden aquí del paréntesis, menos 32,0 al cuadrado, todo esto bajo raíz, y veamos cómo nos da la calculadora. Entonces 17,3 al cuadrado más 32 al cuadrado. Acá en realidad no importa mucho ese signo, pero hay que tener cuidado solamente de ponerlo bien en la calculadora. Y esto nos da aproximadamente un 36,37, un 36,4 metros por segundo. Y esa sería la rapidez con la que está tocando. Entonces, comentario, no se olviden aquí que la velocidad nos dio una componente x hacia la derecha, una componente y que es hacia abajo, ¿cierto? 17,3 a la derecha, menos 32,0 hacia abajo. Y la rapidez entonces de este vector, la magnitud del vector de velocidad va a ser 36,4 metros por segundo. Ya tendríamos el problema resuelto.